Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Y lo cierto es que no sé si me escucháis, ¿sí? Ah, vale. Es que no me puedo acercar el micro. No da de sí este cable. Aquí es mejor. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y yo creo que hoy es un día muy bonito, es un día especial, no solamente porque estemos aquí en esta sala y en esta biblioteca regional, que para nosotros, tanto para Jesús como para mí, tiene una significación muy especial, porque bueno, es casi mágico, ¿no?, volver otra vez a este lugar, sino también, y como ya sabéis, porque venimos a presentar este quinto libro ya, esta quinta entrega de este gran autor que es Jesús Feliciano Castro Lago. Dicen los taurinos que no hay quinto malo, y eso es lo que creo yo, que no es que haya quinto malo, sino que rompiendo todas las barreras es incluso un quinto muchísimo mejor, si cabe, que todos los anteriores. Yo creo que los que estamos aquí hemos leído y releído muchas de las obras de Jesús y le conocemos, no solamente como persona, sino como escritor. Y realmente la trayectoria de él, desde el punto de vista literario, yo creo que es una trayectoria ascendente y también sorprendente. Y yo un poco me voy a explicar. Por una parte, cada una de las entregas nos ofrece un género literario casi distinto. En unas nos encontramos con pequeños relatos, en otras cuentos, en otras incluso una relación epistolar que es muy difícil y muy muy original, ¿no?, dentro del conjunto de los géneros que se practican habitualmente en la literatura. Pero hoy nos entrega una novela. Nunca le habíamos visto como novelista, al menos yo no sabía de esa faceta, y realmente nos sigue sorprendiendo. Pero aún a pesar de esa diversidad de géneros literarios, yo creo que Jesús tiene algo que es esa identidad, esa esencia, eso que le hace suyo, que es muy característico y que se refiere, pues, cuando habla, yo creo, sobre todo fundamentalmente, de esa profundidad en la esencia de lo humano. Eso nos permite también conocerle como persona, porque más allá de la capa de la que podemos tener cada uno de nosotros, siempre es alguien que profundiza en los sentimientos, en las emociones, y luego lo plasma con esa virtuosidad, esa manera de jugar con la sintaxis, con las palabras, ¿no? Yo muchas veces digo, es que parece que utiliza las palabras adecuadas, las palabras oportunas, y las combina en esa combinatoria extraordinaria en las frases y en los textos de una manera increíble. Por tanto, yo creo que es una buena novela y me alegro, porque claro, cuando a mí me dice que tengo que presentar una novela, yo digo, madre mía, menudo compromiso. Como no me guste la novela, en fin, ya sabe además él que lo que no me gusta normalmente es muy difícil que lo pueda transmitir. Así que yo creo que mi objetivo, y también el de él, es que una vez que concluya este acto de presentación, que hayamos podido transmitiros y trasladaros todo el conjunto de emociones, de esas vibraciones positivas que nos ha trasladado a nosotros también la novela. Al menos ese sería mi objetivo, si te parece, Jesús, y yo creo que es el que queremos los dos. Yo, sin más preámbulos, voy a pasar a preguntarle cosas que creo que nos pueden interesar a todos los que estamos aquí en la sala. Y la primera pregunta yo creo que es un poco obligatoria, porque yo te quiero preguntar, Jesús, ¿qué es lo que se siente cuando uno hace una obra como de este calado, la pone a la venta, la edita? Hay una editora que, por cierto, hoy no ha podido venir y disculpamos su asistencia, de verdad que no ha podido estar acompañándonos hoy, y decide apostar por ti, le gusta ese manuscrito que recibe, tú lo editas, lo redefines, que me consta que con mucho trabajo, y finalmente se pone a la venta. Y está recibiendo un montón de reportes positivos, no solamente de personas que te conocen y que te queremos como autor y como persona, sino también de aquellos otros que no te conocen, ¿no? Eso debe ser una sensación un poco vertiginosa. Yo quiero que nos cuentes un poco qué sientes, ¿no?, después de todo esto. Bueno, lo primero, muchas gracias, Rosana, por estar aquí conmigo hoy. Gracias a todos vosotros.
Espera, vamos a tener... Es que no tira. Nos echamos un poco para allá. Ponemos para acá. Y ya está. ¿Vale? Bueno. Pues ya está. Tú sí me has escuchado el agradecimiento porque estás a mi lado. Sí. Lo primero, gracias a Rosana, porque lo primero es eso. Yo le pido a ella que me presente una novela que no se ha leído todavía a nadie. Sí. O sea, bueno, salvo los lectores cero, la editorial, no se la había leído nadie. Y ni siquiera yo sé todavía si le va a gustar, si no le va a gustar. Luego, bueno, gracias a todos vosotros por acompañarme, porque un momento así es... Bueno, sobre todo la primera presentación que hago. Va a haber muchas presentaciones y esta es la primera. Y esto me da una confianza que ni os imagináis. O sea, muchísimas gracias por estar hoy conmigo. Gracias a la biblioteca, que siempre pone todas las facilidades. O sea, muchísimas gracias. Y bueno, y querría darle las gracias a Cristina, pero no está, no ha podido venir hoy, un asunto familiar. Y bueno, lo primero, cuando veo la novela, cuando abro la caja por primera vez que me llega a casa con la novela, no te creas que la emoción, porque la notas como que no es tuya. Uno dice, bueno, si lo mío era un manuscrito con canutillo, o sea, esto no puede ser la mía. Entonces la vas queriendo poco a poco. Y luego yo envié el manuscrito no a muchas editoriales, envié a 2 o 3, sobre todo 2 que quería que me publicaran. Una era esta, pero nunca llegó a la editorial. Bueno, más bien la editorial no lee manuscritos, o sea, empiezan a llegar manuscritos todos los días y no los leen. Pero la vida me llevó a sentarme un día a tomar unas cervezas con la editora, porque nos conocíamos, pero yo quería ir por lo oficial. Yo no quería ir y darle un manuscrito en mano. Me parecía acosarla, ¿no? En una librería, en una presentación. La vida me llevó a tomarme unas cervezas con ella, de casualidad, y hablamos sobre literatura, sobre escritura. Le dije que había terminado una novela, que ya estaba corregida, y me dijo, cuéntamela. Y yo sabía que si alguna vez un editor me dejaba explicarla, la iba a querer. Y tuve esa suerte, se la pude contar y vamos, y aquí está. Y es maravillosa. Pero yo también es verdad que cuando me dijo, he escrito una novela, quiero que me la presentes, y yo le comenté, ¿no? Le dije, bueno, ¿y de qué va la novela? Y dice, bueno, es sobre los reyes de Ítaca. Y dice, es como una visión diferente de la Odisea. Claro, en principio te asustas un poco. Y lógicamente, yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo desde luego lo pensé desde el primer momento y sigo pensándolo. Jesús, tienes que ser muy valiente para poder redefinir otra vez la Odisea. Quiero decir, la Odisea es una obra magna de la literatura clásica, está en el imaginario colectivo de todos nosotros. Es decir, sabemos quiénes son los personajes, conocemos la trama, sabemos cuáles son las pesquisas que pasa Homero hasta llegar a Ítaca. Bien, y de repente tú decides que esa es la novela que quieres reinterpretar. Te tengo que decir que tampoco tiene nada que ver en la temática ni en la trama con lo que viene siendo la Odisea, ¿eh? Pero claro, bueno, yo he tomado ¿por los qué? personajes. Claro, pero ¿por qué esa novela, esa obra y no otra? Sí, porque no me hubiera atrevido con el Quijote. O sea, o sea, ya hubo uno que lo hizo y llegó, ¿no? La verdad que eso sí que da miedo, porque coger un clásico de toda la vida que todo el mundo conoce, aunque no todo el mundo haya leído, pero todo el mundo conoce, y sobre todo le tenía más miedo a los historiadores, a los profesores de griego y de latín, pero los que se lo han leído... Tus compañeros, por otra parte. Claro. Pero los que se lo han leído han quedado encantados. O sea, porque yo lo he tratado con respeto, no me burlo de ningún personaje, porque los he tratado todos con el afecto que se merecen. Incluso a Odiseo, que en la Odisea real, en la verdadera, a mí me parece un bruto, no me cae bien. O sea, es un personaje
que habla con desprecio incluso a Penélope, ¿no? La manda a callar y no me gusta. Entonces yo he hecho otro Odiseo. No es tampoco un Odiseo para aplaudirle, pero bueno. Y los demás personajes que en la Odisea no tiene, por ejemplo, Penélope, todos conocemos a Penélope, pero en la Odisea le dedican unas líneas. Yo no, yo le he dedicado la novela a Penélope. Y a Telémaco, que tiene 2, 3 capítulos al principio en la Odisea y luego, bueno, pues es un mero maniquí. No, esta novela yo le he puesto alma a Telémaco, a Penélope, incluso a los pretendientes, que en la Odisea son, bueno, pues son zafios, aquí también, pero menos, ¿no? Yo creo que los pretendientes, por entrar un poco en el capítulo de los personajes, ya que lo has iniciado, no sé si a ti te parece, pero los pretendientes yo creo que son todos como un corpus, ¿no? Es un personaje en sí mismo. Es decir, hay 10 pretendientes en este caso, pero solamente 3 tienen nombre, los demás son número 4, número 5, que no sé si esto también tiene que ver con esa concepción. Y yo creo que son en sí mismos un solo personaje, son como los malos de la novela, ¿no? Los que hacen, es un poco los que describen todos estos, en parte, esos sentimientos que podemos tener cada uno de nosotros, que no son muy buenos, no son muy claros, ¿no? Es como lo oscuro, ¿no? Los personajes oscuros de la novela, no sé cómo los ves tú. Yo es que los he sentido así. Claro, hay uno que es cabecilla, ¿no? Que tiene más protagonismo, otros 2 que tienen cierto protagonismo pero menos. Y luego el resto son, bueno, pues pretendiente 4, pretendiente 5, pretendiente 6, hasta el 10º. O sea, no les pongo nombre, pero sí que tienen algunas cualidades. Algunos sí que los vas reconociendo. Y bueno, algunos, bueno, es que tampoco quiero contar mucho la historia, pero... el problema. Claro, es una novela que tiene mucha intriga y tiene suspense. Yo creo que más que la Odisea, porque la Odisea, como ya la conocemos todos, pues no nos sorprende tanto. Aquí, aunque conozcamos la Odisea, yo creo que uno lo va leyendo sin darse cuenta del final. O sea, aunque todos sabemos el final, tú estás deseando que el final de la Odisea no llegue. Y bueno, y luego te doy unos vuelcos ahí, unos meneos, como suelo hacer yo. Sí, hay unos giros de guión muy interesantes. Claro. Y yo creo que es verdad que el ritmo, de todas maneras, la novela yo creo que va adquiriendo ritmo a medida que va avanzando, ¿no? El final es, como tú dices, trepidante. Estás pasando páginas casi sin darte cuenta que estás leyendo. Estás como viendo una auténtica película en tu cabeza y continúas y deseas no terminar el libro, ¿no? O sea, que avance, pero por otra parte, bueno, estar ahí. La primera parte es más reflexiva, si quieres, ¿no? Es un poco ir presentando los personajes, la escena, ¿no? Sí, quizás es como hacer una crema en la Thermomix. O sea, los primeros capítulos son los ingredientes, los vas echando y luego vas poquito a poco. O sea, no le pones al 10 de golpe. No, vas al 5, al 8, al 10 y aquello, claro, pues la historia es igual. O sea, cuando te quedan 20 páginas estás en la potencia 10 y yo, que me la he leído la semana pasada, bueno, la terminé de leer ayer por la mañana como libro. O sea, me había leído el manuscrito y me la he leído y es que no podía parar y era mía. Y digo, pero si yo sé, pero es que no puedo parar. Sí, pero es verdad que te pasa con la novela. Claro, y bueno, luego la estructura, no sé si... Sí, bueno, he empezado a hablar de la estructura, pero bueno, bien. Bueno, la estructura, hay tres elementos que son la trama, ¿no? Que es la manera en la que yo quiero enganchar al lector y sorprender. Luego la estructura, que también quiero sorprender, pero cada capítulo, bueno, no sé si la Odisea se divide en 24 cantos, aquí también 24 capítulos, porque eran el número de letras que había en el alfabeto griego. Y entonces la estructura es, como uno de los lectores, cuando era un manuscrito, era mi amigo Óscar, y me dijo, yo llamaba estructura muelle, y él dijo, no, la estructura es como la marea del mar, avanza
retrocede, avanza, retrocede, o como un cangrejo que da pasos hacia adelante, uno para atrás, hacia adelante, y todo lo repito, aunque puede parecer raro, todo se repite 2 veces, de una manera o de otra. De forma que, porque había un crítico que decía, todo hay que contarlo una vez, para el listo. Hay que contarlo, luego hay que repetirlo una segunda vez para que es un poco torpe. Entonces yo escribo para todo el mundo, para el listo y para el torpe. Y luego decía, y hay que repetirlo todo una tercera vez, que es para la crítica. Pero yo ya de la crítica paso. 3 veces, repetirlo todo 3 veces es un exceso. Y luego, la otra cosa esto estoy contando lo que más tiempo me lleva y lo que más he trabajado, que es el lenguaje. También, o sea, la trama, la estructura, el cómo ir encajando todo, porque al final todo cierra. Hay solo una cosa que queda sin explicar voluntariamente para que el lector, bueno, pues se coma un poco el coco. No es necesario para entender la historia, es un detalle que dejo abierto. Sí, sí. Y luego el lenguaje que he intentado, no exhaustivamente, que se parezca al lenguaje, a las traducciones que hacíamos del griego, del latín, de los clásicos, ¿no? Estos que tienen los verbos al final, pero que la sintaxis sí recuerde un poco a una traducción de la Odisea. Además que el lenguaje, hablando del lenguaje, es casi a veces poético. Mucho. Utilizas muchísimas figuras lingüísticas, la repetición, el símil, la comparación. Yo creo que cualquier profesor de lengua podría coger cualquiera de estos capítulos o alguno de ellos y sí que estudiar esas figuras lingüísticas ahí. Y luego lo que sí que veo es que como que adjetivizas muy bien. Siempre hay un adjetivo que te induce a saber lo que quieres decir en ese momento determinado. Y ese uso de los adjetivos es muy complejo. Sobre todo sin llegar a recargar, ¿no? Porque claro, el problema del adjetivo y del adverbio es que a veces cargan mucho, sobrecargan el lenguaje, ¿no? Y sin embargo es una lectura ligera, pero reflexiva a la vez, y yo creo que esa reflexión en parte se la dan esos elementos como los adjetivos, los adverbios, que van a calificar exactamente qué es lo que tú quieres decir. No sé si tú lo piensas así. Sí, además soy consciente de todos los adjetivos que hay en este libro, porque yo escribo sin adjetivos. O sea, los que habéis leído algo mío, es una literatura pues mucho más sobria. Sin embargo, aquí está plagado de adjetivos, voluntariamente, y algunos incluso que anteceden al sustantivo. Sí. Que eso ya es casi barroco. Pero... Y que le contradicen. A veces incluso lo contradicen, claro. Con lo cual... Pero bueno. Pero bueno, mi forma de escribir es escribir todo el libro y luego ir frase a frase corrigiendo cada frase. Es decir, esto es lo mejor que yo soy capaz de decirlo, y así voy una frase a otra, y por eso he tardado tanto, porque... O sea, que lleva una labor de documentación por una parte. Documentación me refiero porque es algo en lo que también yo quería incidir, es decir, hay mucho estudio previo sobre lo que es el contexto geográfico de donde se desarrolla el libro, el conjunto también de las escenas, y sobre todo también de la economía del momento, cuando hablas, ¿no?, de por cuánto se vendía una esclava buena. Todo esto lleva consigo un proceso de documentación muy intenso, que es lo que en definitiva da rigor y credibilidad a la novela, ¿no? Bueno, es la época oscura, en la época es la guerra de Troya, y claro, se saben muy poquitas cosas de ese momento, entonces eso también me beneficia, porque lo que no se sabe me lo puedo inventar y nadie me puede decir que no era así. Entonces lo de por cuánto se vende una esclava, sí, pues a Euriclea la venden por 20, la compran por 20 bueyes, que sí es verdad. No es verdad que la compraran, es un personaje, es lo que podía costar una muy buena esclava. O por otro lado, por ejemplo, no hay nada escrito que me cuente un funeral. Entonces los funerales, pues me los he tenido que inventar un poco, tomando pues cómo era un funeral en el continente, cómo era un funeral en la parte de África, ¿no? Y digo, pues
tiene que ser una mezcla, porque claro, las islas en aquel entonces son endogámicas. O sea, lo que sucede en una isla en aquella época puede no pasar en el continente, claro, en la zona de Grecia, vamos, en la peninsular. Y eso te ha permitido a ti también desarrollar ese genio, claro, creativo, claro, y elucubrar sobre cuestiones. Claro, inventar cosas que me vienen bien a mí. Bueno, pero son bastante creíbles incluso, ¿no? Porque luego tampoco sabes distinguir a veces de dónde acaba la realidad y dónde está esa faceta, ¿no?, de imaginación que le pones. O por ejemplo, cuando estudiando para la novela leo que los griegos eran muy aficionados a la tarta de queso. Y digo, pues yo tengo que meter aquí una tarta de queso, como sea, para que me venga el estudioso repelente y me diga, la tarta de queso, y yo le voy a decir dónde están las tartas de queso. Bueno, eso está bien también, es una forma de provocar. Sí, sí. Eso también te gusta. Y también, hablando un poco del estilo, ¿no?, esos guiños que haces también al lector cuando te saltas la estructura de la novela y le permites al lector decir, bueno, de esto, si me permite usted, lector, no voy a hablar, ya hablaré en otro capítulo. Es decir, que él hace esas salidas, ¿no?, del libro para también captar la atención. Claro. Es un recurso que te comentaba el otro día, yo creo que es un recurso muy de los autores de la generación del 98, del 27, bueno, que hacían yo me he ido atrás todavía, porque eso es en la Odisea, en el Cid, cuando los bardos y los rapsodas tenían que recitar, pues tenían que hacer llamadas al público y decían, y fíjense ustedes cómo el Cid, pues yo hago lo mismo, permitidme, lector, que voy a contar esto tal como yo lo escuché, y si no lo entienden, lo siento, y lo pongo como el bardo lo ha escuchado, o de esto no quiero hablar ahora, quiero hablar más tarde. Claro. Para captar al público, que se supone que es una narración oral. Eso también es un poco yo creo que se desgrana de tu vida docente, ¿no? Al final no dejas de captar la atención los docentes de los alumnos y las alumnas, y en este caso de los lectores, ¿no? Quiero decir que también a lo mejor hay un poco algo de esa capacidad, ¿no?, que tienes de poder. Pues no lo sé, pero vamos, que yo tengo buena experiencia en el aula de llamar la atención al alumnado, y hay por ahí algunos alumnos, o sea, lo pueden decir. Yo creo que sí he sido capaz de llamar la atención dando clase. Y escribiendo espero que también. Claro. Y no hay una especie de ritmo cuando, por ejemplo, divides los capítulos, ¿no?, en el alfabeto griego, que cuando inicias la lectura no sabes y ya empiezas a ver letras y digo, yo cuando empecé a leer dije, esto es el alfabeto griego, claro. Pero cada uno de los capítulos se subdivide a su vez en 3, ¿no? Y comienzan de la misma manera, con la misma frase, pero reflexionando sobre esa frase de forma muy diferente. A mí esa parte era lo que más me gustaba. O sea, cuando yo iniciaba un capítulo estaba esperando a ver cómo se iniciaba y cómo continuaba en la segunda parte y en la tercera, para ver qué tipo de reflexiones hacías. Y son reflexiones, a mi modo de ver, filosóficas, ¿eh? O sea, a mí me han hecho pensar. No sé si era tu intención o no. A mí, bueno, yo tenía ahí una dualidad, decía, a ver, el lector, que lo que quiere saber es la historia, va a llegar ahí y va a decir, se pone ahora de rollo contarme sobre el alma o sobre el amor, cuando lo que quiere es leer lo que está pasando. Pero como casi todo el mundo me ha dicho que esos párrafos les encanta, sí, tú fuiste una de las primeras, y hace un rato Rocío me decía lo mismo, y a mí me encanta, o sea, que a la gente le guste eso, porque, bueno, que son 5 líneas, sí, a veces 10 como mucho, pero se habla, y empiezan por la misma frase, porque suceden al mismo tiempo, normalmente, sí. O sea, esas 3 partes de cada capítulo, o sea, el capítulo se divide en 3, cada parte se focaliza sobre un personaje diferente, pero prácticamente suceden al mismo tiempo. De ahí que tenga que ir hacia atrás y hacia adelante, porque cada vez que cambio de personaje, de forma cada uno tiene una manera de interpretar las cosas. Pues yo es lo que intento mostrar. No le interpreta lo mismo Telémaco que el forastero,
que Penélope o Antino. Y además luego tienen que ver con el desarrollo de esa parte del capítulo. Claro, es sí, decir, sí, las reflexiones. tienen una relación, las reflexiones también es una forma de iniciarte en el capítulo y suscitar la curiosidad, ¿no?, al lector. Es decir, ¿qué pasará? Estás hablando igual de los viajes, que es el viaje, ¿no? Un poco sí, como la vida. Yo imaginaba que querías hacer ese símil. ¿Y qué tiene que ver esto luego ahora con el capítulo? A ver cómo lo enlaza. Entonces, tenía también esa curiosidad, ese juego que además de la trama es esa sensación de querer participar junto con el autor de qué es lo que quiere que vayamos haciendo, ¿no?, como lectores. A mí ese juego, que es muy típico de ti, me ha gustado mucho, o al menos la a mí me ha verdad que esa mucho. parte fue compleja, porque claro, tienes que empezar los capítulos con la misma frase. Digo, ahora, si yo quiero contar esto y tengo esta frase, ¿cómo lo uno? Pero es un reto. A mí es lo que más me divierte de la literatura, ¿cómo consigo solucionar este problema? O en el momento al final, cuando en la lucha entre Odiseo y los pretendientes, ¿cómo mato a los pretendientes? ¿Cómo lo cuento? Más que cómo los mato, no, porque eso se sabe. ¿Cómo lo cuento sin que no lo haya contado nadie de esta manera? Y a lo mejor me puedo pasar, pues toda una tarde con el folio en blanco, pero no en blanco, sino dándole vueltas y pensando hasta que doy con la solución y digo, ya está. Así. Y luego lo empiezas a escribir. Y empiezo a escribir. Luego, que es la parte de las cañas, no sé, de las flechas. Esa parte creo yo que fue la que más trabajo me costó. ¿Sí? Y son una página y media cada una. Sí, porque además en esa parte gana mucha presencia lo que está pasando al otro lado. Claro. Lo que sucede en el gineceo con Penélope y su nuera y la esclava. Es verdad que lo que sucede ahí también es muy relevante, ¿no? O sea que, bueno. Ahí es un momento en el que están 6 capítulos que están sucediendo casi a la par en el mismo momento. Entonces, claro, yo te voy dando trocitos y claro, el lector quiere saber más. Yo creo que por eso es la parte más vertiginosa de... Claro. Pues si te parece, vamos a hablar de los personajes, ¿te parece? Venga. Porque quizá en los personajes es donde más diferencia existe en la forma de abordar los personajes, lo hemos hablado alguna vez. Yo creo que los personajes en su conjunto son mucho más humanos, más vivos, son más reales. Incluso frivolizas muy al principio del libro ya con la divinidad, la excluyes de... Yo creo que me lo había apuntado, es en la página 14 donde hablas de los dioses, como que los dioses, están ahí, pero nunca hacen caso a los hombres cuando se les pide, ¿no? que están. Y los personajes son mucho más reales. Hay un personaje clave con el que se inicia, yo creo, que la obra, y antes de pasar a Penélope, que creo que merece un capítulo específico, vamos a hablar de Forastero, ¿te parece? A mí Forastero me parece un personaje fascinante. Forastero suena a western, pero no es. No. Ya es lo que le faltaba a la novela. Pero es verdad que Forastero es un personaje que llega a Ítaca y a partir del desembarco de Forastero prácticamente se empieza a desencadenar toda la historia. Es decir, él es el que inicia o el que gracias a él se comienza un poco todo, ¿no? Se empieza a mover en un momento en el que la sociedad o la estructura estaba muy tranquila, las aguas muy pausadas, y de repente él es el que llega y empieza a movilizar un poco todo. Eso es lo que creo yo. Pero para mí, no sé para ti qué simboliza. Yo le he sacado mucho jugo a ese personaje. Para mí es como la sabiduría. Es como sabe, es un padre, es un docente, es una persona entrañable, de estos que sin hablar, con su actitud, casi sin hablar, no es que no hable, sí que habla, pero desentraña muchos, es capaz de, como la mayéustica, ¿no? Es capaz de extraer de esos personajes, de Telémaco, de Menelao, extrae todo lo mejor de cada uno, ¿no? Esos personajes que estaban un poco adormecidos, de repente gracias a él que despiertan, ¿no? Es como la chispa, no sé cómo lo ves tú. Sí, es el desencadenante de todo. O sea, incluso hasta la mitad de las versiones
era el que comenzaba la historia. El primer capítulo empezaba con Forastero, la llegada de Forastero. Pero luego me di cuenta de que Penélope tenía mucho más peso en la novela y adelanté el capítulo de Penélope. Y empieza un poco brusca la novela por ese cambio. O sea, tuve que hacer ahí unos acomodos. Forastero yo creo que fue de las primeras ideas que tuve con esta novela. La llegada de un extraño a la isla justo cuando Penélope tiene que escoger pretendiente. Pero él no llega a la isla para casarse con Penélope. Él llega a la isla porque se quedó sin víveres. Entonces, para la nave, Telémaco, claro, ve llegar a este hombre que es... muy diferente incluso. Sí, os digo, bueno, tiene los ojos rasgados, ya que cada uno interprete. Entonces, claro, es un ser que... exótico. Claro, ¿por qué veían a Atenea y a Hermes? No, estaban viendo a un chino. O sea, es que... de hecho, él piensa a veces que es Atenea, puede ser la representación de Atenea. En la Odisea realmente es Atenea la que va llevando a Telémaco de un lado a otro. Y seamos honestos, Atenea no existe. No. Por tanto, ¿qué es lo que veía Telémaco? Veía a un ser humano que él cree que es Atenea. Pero estoy desvelando un montón de cosas. Es que es muy difícil, ¿eh? Pero eso lo ves al principio. Pues eso. Bueno, pues hablamos de Penélope, ¿te parece? Realmente Penélope yo creo que es la ganadora entre la Odisea y Reyes de Ítaca. Es la gran ganadora como personaje. Es un personaje que cambia, ¿no? Radicalmente la concepción que tenemos de esa Penélope dedicada en exclusiva a la espera de su marido, ese amor platónico, si quieres, ¿no? Y bueno, una mujer pasiva de la que prácticamente no se habla nada en la Odisea, y pasa a ser un personaje activo, con sentimientos, que llora más su propia soledad que a su marido. Es decir, no existe una especie de desamor ya entre ellos, le culpabiliza de muchas cosas. No sé, ¿cómo la ves tú a Penélope? Pues voy a contarte cómo surgió la novela, porque viene al caso. Leyendo un libro de Ovidio, no me acuerdo, eran unas cartas de Ovidio, en donde cada carta la escribe alguien. Entonces, una de las cartas de Ovidio la escribía Penélope. ¿Eran las Heroidas? Sí, el de las cartas. Pues, y una de las cartas era escrita por Ovidio, pero fingiendo que es Penélope, que echa de menos a Odiseo. Claro, y la casualidad de la vida, porque las ideas te llegan nunca se sabe cómo, que me estoy leyendo un libro de historia y me cuenta que la guerra de Ítaca había durado unos escasos 3-4 meses. Y digo yo, es que en la carta está hablando de que Penélope lleva esperando por Odiseo, que lleva 10 años de guerra y 10 años perdido. Y digo, justo a las pocas semanas, que la guerra de Troya duró poquitos meses. Y digo, ¿y dónde está? ¿Dónde está este hombre? Claro. Y entonces me construí a Penélope, porque dije, bueno, Penélope no puede ser tan tonta. O sea, porque, claro, la guerra de Troya se ha durado unos meses, donde el resto de guerreros ya han ido llegando a sus casas. Entonces, Penélope, pues bueno, quiere hacerse la ilusión de que está vivo, pero se pone lo peor. Y lleva 20 años sola. Ha criado un niño que tiene 20 años, que prácticamente no conoce a su padre. Entonces, ella ha sido madre y padre. Pero para los griegos de la época, la madre era solo una mera vasija. O sea, el hijo es de los varones. Y todo lo bueno de los hijos se lo deben a su padre. Y la madre, bueno, pues está ahí solo ni siquiera para darle el pecho, porque se traen a nodrizas de otros sitios. De hecho, ella se enfada un poco, ¿no? Porque dice, 20 años criando y educando a mi hijo, y se le conoce como el hijo de Odiseo. Exacto. No el hijo de Penélope, ¿no? Lo cual es una reivindicación y una crítica, ¿no?, a la posición de la mujer. Incluso
el cambio del epíteto cuando pones esos segundos nombres tiene mucho que ver con esto también, porque pasa de ser la de la dulce o la larga melena, ¿no? La hermosa melena. Hermosa melena a ser la de la que carda el hilo. Quiero decir, ese cambio de epíteto tiene algo que ver con el cambio también que tú quieres significar. Bueno, pero no para mejor, porque al final pasa de ser como el nombre que tiene ella, significa la que carda el hilo, es decir, la que ha estado tejiendo un tapiz durante años y años. Entonces, se la llaman así para burlarse de ella. Pero ella dice, sí, pues yo adopto ese nombre. Llamadme Penélope, ¿no? Pero es una decisión suya. Sí, personal. sí, y cuando llegas, vamos, no puedo contar más. Y que no podemos contar más. Claro. Bueno, otro personaje también femenino muy interesante es Prosdóquima, ¿no? También cambia el nombre a lo largo de la novela y también ahí sí que es verdad que yo creo que es muy significativo porque ahí sí que juegas con las emociones del personaje, ¿no? Todos intuimos qué pasó, no podemos contarlo, pero no te creas que todos lo intuyen. No. Yo sí lo intuí. Bueno, pero, no sé. No. Y casi que me imaginaba que, bueno, ¿qué va? El caso, porque que no podemos contar, no vamos a hacer aquí un avance. Pero es verdad que cambia el nombre y yo creo que ese personaje va ganando fuerza a medida que avanza la novela. Pero va ganando fuerza en silencio. Porque el final tiene mucho, hay una parte muy importante, es muy decisivo también su intervención al final, y es verdad que poco a poco va pasando de esa sumisión, de ese estándar que está preestablecido, tiene que convivir 5 años hasta que se casa, y tú cuentas un poco cuáles son las premisas para ser una buena mujer, pero finalmente un poco rompe con todo eso. Y a mí me parece que también es un personaje muy interesante. Es que los personajes femeninos son muy interesantes en la novela. Mucho más que los masculinos. Más que los masculinos. Y mira que le cogemos cariño a Telémaco, al Forastero, pero es verdad que Penélope da tanto juego. Sí. Es que creo que los personajes femeninos son menos previsibles. Y los masculinos quizá sepamos, bueno, hay un personaje del que ya sí que no podemos hablar, claro, que es el amigo de Telémaco, Melesígenes, de ese no podemos hablar. Ese sí que me ha sorprendido, a mí, el final. No me lo esperaba, ni muchísimo menos. Pero sí que yo sí que te quería preguntar, porque hay una cosa que también me llama la atención. Hay dos personajes que tienen una discapacidad, que son Melesígenes, que es ciego, bueno, y el otro. Y precisamente esa discapacidad es la que les hace cambiar el rumbo de su propia vida y cambiar un poco también digamos que brillarán después por esa discapacidad, ¿no? Bueno, a uno lo vuelve un poco cobarde su discapacidad. Sí, pero luego. Y el otro, ¿no? Pero luego la discapacidad, gracias a esa discapacidad, es como boom, como es que no podemos decir nada. No sé si a alguno de vosotros os apetece saber algo sobre la novela, que también será interesante, ¿no? Sí. Sí. Yo quiero hacer una pregunta, Jesús. ¿De dónde surge ese amor por la Odisea? Porque lógicamente has comentado que fue a partir de la lectura de las Heroidas y de ese dato que saltó la chispa, pero eso se va gestando desde hace mucho. Entonces me gustaría que explicaras ese afecto que tienes por esta obra maestra, porque no siempre se da. Pues mira, en primero de carrera tenía la asignatura de griego. Y cuando te dan el listado de libros que te tienes que leer, bueno, pues estaba la Odisea en la materia de griego. Y yo decía, paso de leerlo, que tocho, con todo lo que tengo que estudiar. Y tenía el examen, debía de ser un lunes o un martes, lo cogí de la biblioteca el viernes y dije, bueno, pues me voy a poner a leer. Ni salí. O sea, quedé tan enganchado con la Odisea que no salí. Y bueno, y saqué una notaza, ¿sabes? ¿Será raro no salir o no? Claro, con 20 años no salí ni el viernes por la noche ni el sábado, nada. O sea, me quedé el fin de semana leyendo la Odisea.
Eso no se lo decía a nadie porque me daba vergüenza, pero es que estaba obsesionado. Nunca pensé, voy a escribir yo una Odisea. No, yo quiero escribir cosas que me enganchen como la Odisea. Te ha contestado. A ti también te gusta la Odisea, ¿no? Se ve. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo quería preguntarte por la portada, porque la portada es muy interesante, que quizá no... Bueno, yo creo que merece la pena que les expliques un poco qué consiste. O cómo... Yo no tenía, vamos, yo lo que quería en la portada que apareciera es que fuera un barco, un ojo y algunos símbolos. Y entonces el diseñador que se leyó la novela, que no todos los diseñadores leen el libro, o sea, generalmente el editor le suelta 3 ideas y componen algo, pero el diseñador sí se había leído la novela, el manuscrito, y me manda una especie de mosaico, no en este orden, pero quedé y dije, es que es lo que quiero, o sea, esta sencillez de rasgos, no quiero... Pensé que me iba a mandar una única imagen con un montón de elementos, y me manda los elementos aislados y muy simbólicos. Ya luego yo los puse en orden, porque una vez que terminas la novela puedes releerla perfectamente en este orden. Como un pictograma. Exacto. Es un pictograma de lo que sucede, sí. Y lo del color azul era algo que tenía clarísimo desde el principio. Por el mar. Porque no aparece la palabra azul en ningún sitio del libro. Porque los griegos no tenían la palabra azul para las cosas. Ellos el cielo lo veían blanco, gris, negro, rojo, verde, el mar igual, pero el color azul no tenían palabra para decir azul. Eso ya fue mucho más tarde. Y entonces, como no aparece la palabra azul, pero el mar está tan presente, y para nosotros el mar es azul, pues quería que fuese azul. Y además un azul muy concreto, que le hice la foto al azul que yo quería y se lo di a la editora. Está preciosa. Y la verdad que la editora me ha dado una libertad para todo. Vamos, y luego hay veces que cuando gente que puede leer las letras y decir, esto es una A española, latina. Claro, pero es que las letras en esta época, en Grecia, todas eran mayúsculas, no existían las minúsculas. Entonces he querido ser fiel y poner solo las mayúsculas. De ahí que parezca que algunas letras son latinas, otras son griegas, o que van en desorden. No, es que este es el alfabeto, el alfabeto griego, pero en mayúsculas nada más. Para que veáis que está todo súper cuidado. Sí. Yo quería comentar, aparte de lo que habéis dicho, a mí hay una parte de la novela que me gusta mucho, que es la parte de cómo le enseña a disparar con el arco. Ah, sí. Y entonces me preguntaba, a lo mejor es una tontería, si tiene algo que ver con el título de la novela anterior, La flecha invertida. ¿Tiene algo que ver con esta filosofía zen de disparar el arco? Bueno, esta novela está escrita antes que La flecha invertida, mucho antes. O sea, la flecha la escribí mientras corregía esta. Y en esta, bueno, no sé si conocéis el libro de Zen en el tiro con arco. Bueno, es un clásico y entonces es un libro en el que yo me he basado para hablar sobre el tiro con arco. Yo no he disparado un arco en mi vida. Lo que sé de los arcos y las flechas es porque me estudié ese libro. Pero con La flecha invertida fue distinto. El título vino por un kanji, bueno, un ideograma chino que significaba eso. Entonces, el título de La flecha invertida siempre se llamó Cartas hasta que terminé el libro y encontré el título ahí. O sea, el título es extraído del libro. O sea, el título es extraído del libro. Y aquí el título no iba a ser tampoco, no era Reyes de Ítaca, ¿no? Era Todos los nombres. Ese era el título. Todos los nombres era el título. Pero 2 amigos míos, uno sacó un libro que se llamaba Todos los muertos y su esposa era
bajo los nombres o algo así. Y digo, coño, o sea, es que parece que estoy robándole a un matrimonio que son los dos escritores que le he robado yo el título. Así que tuve que cambiarlo. Bueno, yo creo que este título es más realista todavía, ¿no? De lo que eso está bien. Porque es muy importante, los nombres son muy importantes en la novela. El cómo se llama cada uno, el cómo cambian los nombres, cómo cambian las personas según su nombre. Para mí, vamos, lo de los nombres está muy presente. La verdad es que sí. Es verdad que está todo como muy cuidado. ¿Alguna pregunta más? Estáis muy calladitos. De esta parte, perdón, Nada. De las introducciones que a mí me han encantado. Sí. Hay una frase que es muy cortita que dice esas palabras que se ven. Sí. Eso me hace que la escritura son palabras que se ven. Además hay un canto también a la escritura, pues que coincido contigo. Hay unos pequeños retazos como pinceladas a la escritura hay permanente. Que está siempre la Omega tiene aquí un valor muy importante en la portada, porque la letra, aunque en Ítaca no escribían en aquel momento, o sea, era algo más de otras sociedades, como por decirlo, del primer mundo griego, y Ítaca no era del primer mundo. Entonces allí no tenían la necesidad de escribir, y también lo cuento un poco en la historia. Sí. Ellos, sin embargo, hay un personaje que sí que se empeña con la escritura, quiere saber qué es eso de escribir. Yo creo que también es un poco como en la escritura, como es una manera también de que el personaje, que es decisivo también, lo que pasa es que no podemos desvelar nada, el hecho de que sintonice tanto con la escritura, luego al final entiendes, ¿no? Entiendes todo esto, el hecho de que vaya poniendo los ojos, él no puede ver, pero va señalizándolo. ¿Qué crees tú que pensaría Homero de tu obra? Pues hombre, yo espero que le guste. Como tampoco sabemos si Homero, claro, ahí hay un montón, bueno, la mayoría de los críticos piensan que es un grupo de gente, ¿no? Que no es como el Cid. Un solo autor. Claro, lo que pasa es que al Cid le hemos puesto nombre, un tal Perabat, que es el que lo juntó todo. Pero es imposible, ¿no? Porque incluso hay como partes del Cid apócrifas, aunque no sea la palabra. Hay cantares que no están dentro del cantar de Mio Cid, pero sí son historias que se hablan del Cid. Y con la Odisea pasa lo mismo. Hay cantares sobre Telémaco y sobre Odiseo que no aparecen en la Odisea, sino son cantares que han ido apareciendo luego y dices, anda, pues mira, pero claro, se ha montado la Odisea. Y de ahí que a veces sea caótico. Luego hay otros críticos que piensan que Homero era una mujer, por detalles como que, sobre todo en la Ilíada, cuando el capitán dice que hay que dar la vuelta en el barco, él se va al otro lado del barco y tiene otro timón. Y claro, los críticos dicen que eso, un hombre en Grecia no puede cometer ese error. O cuando Circe, en la Odisea real, reprocha, tiene ahí una parrafada en la que dice que vale, que los dioses machos, varones, sí pueden tener parejas humanas, mujeres, pero las diosas mujeres no pueden tener. Y entonces, claro, porque le quitan a Circe, no, Calipso, perdón, es Calipso. Calipso tiene a Odiseo secuestrado porque lo quiere para ella, y los dioses le dicen que no es para ti, que él tiene una mujer, y se enfada y dice, aquí todos los dioses tienen a mujeres mortales y aquí las diosas no podemos tener. Entonces ese discurso también hace como que piensen que es una mujer. Y luego hay otros críticos que dicen que no, que Homero es un señor que vivía en Quíos y que escribió la Odisea, la Ilíada y dos más. Ya no me lo creo tanto. Bueno, somos amigos del orden, ¿no? Siempre hay que ordenar todo. Yo creo que es algo más una obra escrita por mucha gente, pensada por mucha gente, y que se han ido uniendo. Sí, un poco juglaresco, sí, ¿no? Un poco así. ¿Alguna pregunta más? Así que de los
1000 Homeros que hubo, a lo mejor a algunos sí que le gustaría. Hombre, yo creo, iba a decir que no me has respondido a la pregunta. Yo quería hacer una reflexión, ya se lo he comentado a Jesús. Varias cosas quería comentar. Bueno, la primera, yo la Odisea no la he leído. Sí que sé algo de lo que va, pero no tenía tampoco así una idea muy concreta. Entonces, cuando me comentó el libro que presentaba que iba a salir y tal, de Reyes Típica, digo, Dios, esto me va a resultar un rollo, no voy a entrar de nada, ya soy de ciencia pura, como muy cuadriculada, y yo me gusta la novela entretenida, y en fin, dije, bueno, esto no sé yo, qué me va a parecer. Y bueno, aparte que el libro me ha encantado, tardé un poquito en engancharme, tardé un poquito en coger pero me ha encantado cada uno de los capítulos, sobre todo pues, las primeras frases. Es la primera vez, te lo he dicho, nunca jamás lo había querido subrayar, es la primera vez que me apetecía subrayar frases, me apetecía recordar frases, o sea, las leía, como decía ella, no sé, leo una cosa, esto que es cierto, las palabras que no están escritas son las que tal, me encantaba, o sea, me ha ido encantando el libro, me ha gustado un montón. Y luego, pues me pasó una cosa muy curiosa, es que cuando ya por fin lo terminé, el puente es que cogí un día porque tenía un tema. Menos mal que has avisado que te lo habías cogido. Sí, pero me llevé el libro porque necesitaba descansar un poco, desconectar mentalmente, y ya lo terminé. Entonces, cuando lo terminé, me pasó una cosa que no me pasa a mí normalmente con los libros. Yo intento leer bastante, pero las portadas no me suelo fijar mucho. Yo cuando cogí lo vi, pero no miré apenas ni los dibujos ni nada. Entonces terminas, qué bien, o sea, que respiras y dices, qué chulo. Y giro y digo, y empiezo a ver los pictogramas y digo, ¿cómo? Y después, sé que para un rato, o sea, que una tontería lo estoy diciendo, pero es que a mí no me suele pasar eso. O sea, no me suelo fijar en las portadas, no me suelo fijar en estos detalles, entonces pues me encantó los sentimientos que me despertó el libro, y me encantó fijarme pues en las portadas, y me encantó recordar pues eso que estáis diciendo ahora, que se repiten las cosas varias veces. Digo, esto es como yo, porque a mí me gustaba que lo repitieras otra vez. No sé, solo quería contar sensaciones porque me ha parecido las sensaciones muy bonitas. Bueno, las sensaciones son que dentro de la trama, yo creo que luego al final quizá lo más entrañable del libro es todo ese conjunto de reflexiones, al menos todo lo que te inspira para seguir tú pensando, porque en el fondo yo creo que Jesús, además, hay una serie de temas que son muy recurrentes en ti. Al menos yo siempre los percibo en los libros, de todos los libros que he leído. La muerte, los deseos, el miedo, incluso las venganzas, esa manera, incluso la esencia humana, ¿no? El hombre no es perfecto, sino que no hay personajes buenísimos y malísimos, sino que los personajes tienen sus luces y sus sombras, y como todas las personas, ¿no? Entonces, en general, ese análisis que haces de la naturaleza humana a veces es muy interesante, y yo creo que además es algo que se repite en todos los libros, ¿no? Yo no creo sé, que porque te sale así. La cobardía siempre aparece aquí, no la cobardía de personajes cobardes, no hay personajes cobardes, sino hay personajes que, aunque son los que creemos que son valientes y a la cara parecen valientes, por dentro tienen muchísimos miedos. Entonces, el miedo, la cobardía, luego los secretos, todos guardamos secretos. Entonces, ¿cómo nos afecta en la vida el tener que guardar un secreto? Y los luego silencios también, ¿no? Los silencios, también. El miedo a decir algo y estar a punto de decirlo, pero no encontrar la situación oportuna. Eso pues, quizás es algo que a mucha gente le puede pasar, ¿no? Y el cómo también una persona puede decidir cambiar su vida por decisión propia. No siempre, pero claro, en literatura tú puedes encaminar eso. Aquí todos los personajes toman alguna decisión, excepto uno, ¿no? Que no puede tomar decisiones, que es Penélope, que tiene que apechugar con las decisiones de todos los que le rodean. Pero tiene sus miedos, tiene sus secretos, tiene sus cobardías. Es como parte de la esencia humana, o al menos es lo que tú consideras que es la esencia de alguien, ¿no? Yo creo que hay un personaje del que aún no hemos hablado, que es no hemos hablado de alguno de ellos, pero de Laertes no hemos hablado.
Laertes es un personaje muy tierno, ¿no? Yo creo que enraiza mucho contigo. Es el padre de Odiseo. Sí, es el padre de Odiseo. Claro, estamos en una época en donde la edad media del ser humano, pues podían, los que se alimentaban bien y los que no iban a la guerra y tal, bueno, pues podían vivir 60, 70 años, pero claro, con el cuerpo ya oxidado, es decir, su mente ya no les funciona, y entonces, claro, ha conseguido, Laertes padre ha conseguido llegar a los 60 años, pero la cabeza ya la tiene muy... Entonces ahí sí que ha sido un trabajo, personalmente duro, ¿no? El cómo reflejar a alguien, bueno, pues que va perdiendo la memoria, ¿no? Pero está tratado con una dulzura increíble. Y con humor. Sí, también. Porque bueno, no quería que esto sea un drama. O sea, yo no quería tratar a un personaje que se quedase sin memoria. No era eso. Porque él es feliz. O sea, sí. Laertes es un personaje feliz. Cuando recuerda, vive feliz. Y cuando no recuerda, vive feliz. Entonces, es un personaje con el que no puedes contar. Porque le preguntes lo que le preguntes. Siempre bien. Claro, y está viudo, pero él ve a su mujer, ¿no? Sí, va al Hades y eso claro, se vuelve cuando quiere. Lo confunde todo. Entonces, tiene humor, porque dices tú, por Dios, ahora va a confundir esto. Sí. Y dices tú, es que no, esto no lo puede confundir, pero es que esa es la realidad. Claro, pero es un personaje también muy real. Entonces, tiene la parte cómica, pero con respeto. Yo creo que el que peor sale parado de todos los personajes es Odiseo, ¿no? Es el que, bueno, es un cambio... Luego al final, bueno, pues sí. lo ennoblezco, pero sí que lo he hecho humano. Sí, porque de Odiseo el divino, ¿no? El que se habla en la Odisea, a este Odiseo que aparece, que no podemos decir nada, pero que, bueno, para no desvelar, pero es un personaje completamente secundario. Desde luego el protagonismo se lo llevan todos los demás o algunos de los demás, pero él no, él es un personaje secundario que incluso aparece muy al final, ¿no? Y es que en la Odisea real, cuando por ejemplo, si Odiseo va a tirar una flecha, a lanzar una flecha, y la flecha no va a dar a alguien, llega Atenea y mueve la flecha. Si un pretendiente le lanza una lanza a Odiseo y va a darle justo en la frente, llega Atenea y empuja a Odiseo. Entonces, claro, dices, es que si no estuviera Atenea, Odiseo no llega a los 3 años. Claro. Es que todo lo bueno que le sucede a este hombre se ha salvado por los pelos gracias a Atenea. Y como tú, a los claro, dioses... y tú al quitar a todos los dioses, no hay ninguna Atenea que le quite el bofetón a Ulises. Bueno, no solamente eliminas los dioses, sino que eliminas también partes muy... como muy míticas, ¿no? de la Odisea también, es decir, todas las aventuras pero son fruto de la imaginación. Exacto. Se supone, ¿no? O sea, que tú aquello lo eliminas de golpe. Pongo un ejemplo. Imagínate que sales a comprar al supermercado, que se supone que son 10 minutos, y por el camino te encuentras a un ex y te dice, bueno, vámonos a tomar un café. Y te vas, y estás 2 horas, y ahora llegas a casa, y ¿cómo explicas a tu pareja que para comprar 1 kilo de pollo has tardado 3 horas? Pues te inventas una película. Pues Odiseo es lo que ha hecho, 20 años que se ha inventado una película. Porque ¿cómo explica que ha estado 20 años por ahí de parranda? De parranda. Decías, Jesús, que hay aquí muchos docentes, y estaba ahora escuchándoos y entiendo que la secuencia natural de lectura tiene que ser primero la Odisea y después puede ser Reyes de Ítaca, pero leyéndote, posiblemente quien lea primero Reyes de Ítaca y después lea la Odisea, puede pensar que la Odisea está desvirtuando tu novela. Entonces, bueno, pues hay aquí muchos docentes, sobre todo para ganarte también más lectores, creo que sería bueno pues hacer esa reflexión de bueno, cuando se recomienda la lectura de la Odisea,
que se recomiende también la lectura de tu novela, que dará una visión mucho más completa, y si se altera el orden, que cada uno saque sus propias conclusiones de qué puede ser más original. Hombre, es que leer las dos tiene que ser una experiencia, ¿no? Yo las dos las he leído la semana pasada, tanto la Odisea, en una edición así entera, pero muy libre, y luego me leí los dos seguidos. Pero claro, cuando yo leía la Odisea, hay una expresión en Cádiz que es tequillar por ahí, ¿no? Pues yo leía y decía tequillar, Odiseo, tú, con estas chorradas, el Odiseo verdadero está aquí, sí. que es el humano. Quien lea primero el y luego el Claro, es que el otro es un Odiseo, que va a decir, los dioses le han hecho un montón de puñeterías, pero le han ido acompañando a todos lados, le han salvado de todo. Es que cuando le ponen lo convierten en un mendigo para que no lo reconozcan. Ahora llega Penélope y claro, pues venga, ahora te convierto en no sé qué, para que no te reconozca tu mujer. Es que le han hecho todo, es un mimado. Sí. Yo me leí el libro primero, luego me leí la Odisea porque era un poco una lectura obligada, y después me volví a leer otra vez el libro, releerle ya más deprisa, y puedo decirte que desde luego el Odiseo más creíble es este. El otro no sé ni cómo se salva de esas aventuras de una forma completamente irracional, ¿no? Pero es verdad que hay muchas sintonías, también hay muchos guiños a la Odisea dentro del libro, ¿eh? Hay muchos guiños que conectan los dos libros. Sí, además hay guiños a Cenicienta, a Caperucita, hay cuentos, Quijote, a Hamlet. Eso también yo creo que es una parte como de tu vida docente, ¿no? El gusto a la literatura y no sé, pequeños homenajes como Homero, como en los agradecimientos lo cito al final y digo, agradezco a Homero, fuera quien fuera, fueran quienes fueran, su labor como sembrador de historias desde hace casi 3000 años, porque todos los que escribamos, no solo esto por supuesto le debo el 90% a Homero, pero el de la Cenicienta también le debe a Homero. Claro. Y Cervantes le debe a Homero. Al final los escritores os conectáis, aunque sea 3000 años, claro. 3000 años en el tiempo, ¿no? Es una forma de conectar. ¿Quién sabe si dentro de 3000 años alguien hace un Reyes de Ítaca metiendo, venga, ahora meto los dioses, y al final termina construyendo la Odisea, ¿no? Yo creo que meterá, no sé, algún aparato por inteligencia artificial o algo así, ¿no? Imaginémoslo. Dentro de 3000 años puede ser cualquier cosa. Bueno, pues yo por mi parte, no sé, la idea, el objetivo era el trasladaros lo que a nosotros nos ha supuesto la lectura, a él la escritura y a mí la lectura, ¿no? Pero en cualquier caso el que esas vibraciones y esta maravillosa obra os llegue al corazón, que creo que no es el corazón, en el caso de los griegos es el hígado, ¿no? Sí, al hígado. O sea, os tiene que llegar al hígado la novela. Y que de verdad que su lectura es maravillosa, así que los que lo habéis leído coincidiréis conmigo, supongo, y los que no, pues os animo a que la leáis, incluso que la releáis y que la subrayéis, porque yo también he subrayado un montón de cosas de la novela que me parece que son buenas para mantenerlas un poco en la memoria. Y muchas gracias gracias a ti y bueno, gracias a todos por haber venido y a todas, claro, lógicamente, y acordaos de que estamos muy cerca de Navidad, que está bien regalar libros. Nunca está de más, que es la segunda, ya hay una segunda tirada ya, o sea que se están agotando en las librerías. Ya os lo digo, tenéis que correr a comprarla, porque la primera edición ya está distribuida entera y se está haciendo la segunda reimpresión. No es reimpresión, no es reedición, es reimpresión. Así que bueno, yo muchísimas gracias, espero no haberos aburrido, espero haberos incitado a leerla y a comentarla, que vamos a hacer un selfie, ¿ya?
Vamos a hacer un selfie. A ver. Ahora. Muy bien. Ya está. Muchas gracias.